comentarles un poquito acerca de él. Es ingeniero en desarrollo sustentable por el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. En 2016, Jorge fue ganador del concurso de Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial sobre el ODS 9, Infraestructura, Innovación y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Finalmente, desde la creación de Blue Sport International SAP de CB, funge como director de operaciones actualmente. Entonces, agradezco mucho, Jorge, tu participación el día de hoy y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia, por la cálida introducción. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Si bien, bueno, difiere un poco a comparación de otros seminarios, el tema no es de emprendimiento, pero sí va enfocado a aquellas personas que se desenvuelven en algún ramo económico de las actividades primarias y que les interesa también actividades de preservación y de manejo de recursos naturales. Y no se limita, claro, también a los emprendedores o recién egresados de las áreas, por ejemplo, de carreras como la mía de Ingeniería en Desarrollo Sustentable y que desean conocer un poco más del contexto medioambiental en México porque desean emprender, ¿no? Así que, bueno, ese seminario está pensado para esas personas. No es muy técnico, sin embargo, sí hay algunos conceptos que se entenderán más si tiene un contexto de ingeniería. Pero bueno, trataré de explicarlo lo más sencillo posible y pues bienvenidos. Blue Spots es una empresa creada a finales de 2017 con mi compañero Luis Galván también, Exatec de Campus Cuernavaca. Y bueno, su finalidad es apoyar a proyectos de desarrollo sostenible, especialmente aquellos que tienen un impacto positivo en la Agenda 2030 para el desarrollo, mediante el esquema de financiamiento colectivo. Es decir, funciona a través de una plataforma digital en la cual pueden tener acceso también, es www.bluespotsgroup.com. Y bueno, buscamos que no solo se consiga el financiamiento para proyectos que apoyen el medio ambiente, sino también que ellos y todos aquellos que se registren en esta plataforma tengan acompañamiento y capacitación técnica que pueda apoyar a impulsar su proyecto de todas las maneras en las que podamos hacerlo desde nuestra trinchera. Así que bueno, sin más, me gustaría comenzar. Informe del que vamos a basarnos en la presentación es el más reciente que ha publicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ya deberían actualizarlo, es el 2018. Sin embargo, es muy importante también conocerlo para aquellos que aspiran a ingresar al ejercicio público, sobre todo en el sector federal, en el ámbito federal, en cualquier dependencia relacionada a la Semarnat. Ya sea la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la CONABIO, cualquier otra, siempre se pide un examen de conocimientos en el que saber de este informe es fundamental si se quiere pasar a las siguientes etapas, ¿no? De entrevistas y de exámenes psicométricos. Así que bueno, es por eso que vamos a presentar sobre este informe. Puedes pasar a la siguiente, Luis, por favor. Estos son los capítulos que componen el informe. Vamos a comentar brevemente sobre cada uno de ellos, no más de 2 diapositivas por cada uno. Y empezando por uno que a mí me parece más interesante, que es los costos de la degradación ambiental. Pero bueno, todos ellos tienen sus particularidades, cada uno de sus capítulos, en los que primeramente pues comenzamos presentando cuál es el contexto actual de los recursos naturales de ese tipo de ecosistema del que se trata el recurso, agua, atmósfera, etcétera, y posteriormente se debaten cuáles son las amenazas que tienen debido a las actividades económicas en el país, seguidos de las actividades de conservación y preservación existentes. Comenzamos. Siguiente, Luis, por favor. Este apartado busca que haya, bueno, de costos por degradación y agotamiento de recursos, busca asignar un valor monetario a los recursos naturales que consumimos. Y bueno, pero la primera o la forma más sencilla de hacer eso es entenderlos antes en términos de superficie. Y el concepto que se utiliza para eso es de la huella ecológica, que tal vez muchos ya la hayan escuchado, que básicamente es la demanda humana. Como tenemos oferta y demanda en economía, podemos hablar de que en ecología tenemos la oferta, que es la biocapacidad, y la demanda, que es la huella ecológica. Es la superficie necesaria para generar los recursos que consumimos, para tener nuestros asentamientos humanos, y bueno, de forma análoga, la biocapacidad es la superficie disponible para proveer dichos recursos naturales.
Estos términos, si realizamos una simple operación aritmética restándolos, podemos ver que hablamos de dos escenarios en los cuales en uno tenemos un crédito ecológico cuando nuestra demanda es menor a la oferta que tiene de manera natural el medio ambiente, y incurrimos en deuda ecológica cuando no es así, cuando nuestra demanda es mayor a la oferta que pues, de manera natural tiene el medio ambiente. Así que esos son los dos escenarios posibles que podemos tener, y bueno, se puede escalar a nivel personal, a nivel país, a nivel mundial. A nivel mundial hablamos de que en 2012 la huella ecológica o la demanda de recursos era de 20 millones de hectáreas y la biocapacidad de 12. Es decir, el mundo estaba en un déficit de 8 millones de hectáreas. En el caso de México es similar, lo podemos ver en la siguiente gráfica. Siguiente, por favor. En la cual se muestra que la tendencia que ha habido en la huella ecológica, que es la línea roja, bueno, en términos de huella ecológica sobre biocapacidad, ha disminuido. Sin embargo, también es así con el crédito ecológico. Es decir, al principio de los años 70 tuvimos un punto de inflexión muy marcado en el que lo que nos ofrecía los recursos naturales en México, pues dejaron de ser como crédito, ¿no? Empezamos a entrar en números rojos, si queremos verlo así, con nuestros ecosistemas naturales, por un proceso de un déficit ecológico muy marcado, una deuda con el medio ambiente que no ha hecho más que crecer desde entonces, ¿no? La única forma, claro, la más sencilla de aplanar esta curva creciente es mediante la adopción de patrones de consumo y producción más responsables y sustentables. Sin embargo, claro, es muy difícil que regresemos a esos niveles anteriores a los 70, ¿no? Que era donde había crédito ecológico. Así que esa es la primera la parte para comprender cómo evaluar y ponerle un valor económico a los ecosistemas y recursos naturales. Conocerlos en cuestión de extensión y de superficie. Siguiente. Ya posteriormente podemos asignarles valores. Aquí es más conocido el concepto de Producto Interno Neto, porque así como tenemos el PIB, tenemos también que descontarle pues, aspectos como la degradación y agotamiento de recursos, lo cual nos deja con un Producto Interno Neto y ajustado ambientalmente o ajustado ecológicamente. Se le conoce como el PIN, el cual es determinado por el INEGI. Y bueno, se determinan aquí también cuáles son estos costos de agotamiento y costos de degradación. Son dos tipos diferentes de costos, siendo los primeros una cuarta parte de los costos totales, lo cual representa el agotamiento de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, el uso de agua subterránea, etc. Mientras que la degradación se mide pues, en términos de la degradación del aire, del suelo y del agua, ¿no? Esa es la mayor parte de los costos asociados a la degradación del medio ambiente. Y al menos en 2014, estos costos representaban casi el 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una cantidad considerable la que tendría que realizarse para remediar el agotamiento de recursos. Y hago énfasis en el verbo tendría, porque si bien es lo que debería ser, no es lo que efectivamente se eroga por parte de los gobiernos a todos los niveles. Es solamente lo que debería de hacer. Siguiente. Lo que efectivamente se eroga para proteger o reparar estos daños que incurren debido a las actividades económicas son los gastos gubernamentales en protección ambiental o GPA, los cuales son apenas una fracción muy pequeña de los costos totales por agotamiento y degradación. Es decir, hablamos de apenas el 16% de esos costos totales por agotamiento y degradación, los cuales se cubren con los presupuestos estatal, municipal y federal, ¿no? Es decir, ya todas las acciones encaminadas por los gobiernos locales y federales se incluyen estos presupuestos en esta métrica, en ese 16%, lo cual sí nos deja con esa pues, gran incógnita de que más del 80% de las inversiones que deberían realizarse para preservar el medio ambiente no se hacen, ¿no? Porque nadie las realiza. Realmente aquí también se incluyen en estos 16% de gastos gubernamentales y protección ambiental aquellos que provienen de organismos de cooperación internacional, lo cual sí nos deja con ese gran abismo de financiamiento para reparar estos daños.
Las actividades de las que hago mención son aquellas de protección a la biodiversidad, de gestión de residuos, etc. Así que, bueno, este primer capítulo del informe es muy enfático en ese aspecto, en que hay que conocer las métricas económicas relacionadas al agotamiento de recursos naturales, ¿no? Para saber cuánto nos queda aún disponible. Siguiente. Igual este capítulo sigue siendo sumamente interesante, ya que nos habla de los recursos forestales que tenemos y también los recursos edáficos, que muchas veces son ignorados también, y su degradación no es muy conocida, pero igual es muy importante. Siguiente, Luis, por favor. Y bueno, actualmente lo principal es conocer los tipos de ecosistemas que tenemos en el país, bueno, ecosistemas terrestres, en el que predominan los matorrales. Sin embargo, no ha sido así. Este tipo de vegetación más desértica ha aumentado en su extensión en el territorio nacional debido a que ha habido un proceso de matorralización de otras especies vegetales que buscan adaptarse a los cambios de temperaturas más altas, más elevadas en el promedio nacional, y que precisamente... ay, me cambiaron la presentación. ¿Pueden regresarle, Luis? Ya, gracias. Sí, y que no es realmente superficie aprovechable. La superficie aprovechable para actividades como la agricultura son aquellas en donde se tienen suelos ricos, como lo es el caso de los bosques y las selvas. Y bueno, una métrica muy importante es conocer también cuál es o cuánta ha sido la extensión perdida de estos últimos ecosistemas que son más ricos. En este caso hablamos de que en un periodo de tan solo 30 años, es decir, de los 80 a 2010, 2011, se han perdido alrededor de 23 millones de hectáreas de selvas y 12 de bosques. Esto es mucho, si vemos que actualmente tenemos apenas 40 millones de hectáreas de bosques y 30 millones de selvas. Así que hablamos de que en ese periodo de 30 años consumimos casi lo que actualmente nos queda de estas superficies forestales, lo cual, bueno, sí nos pone en un estado más como de alerta. ¿Y cuál es el motivo de presentar también estas estadísticas? Es que podamos ser críticos también con los megaproyectos de infraestructura que se tienen, actualmente hay varios, que tocan este tipo de ecosistemas. El primer paso para realizar actividades de conservación es siempre conocer qué es lo que hay que proteger. Y en este caso la razón por la cual sean tan valiosos estas superficies terrestres es porque hemos acabado con una gran parte de ellas, ¿no? Así que sí, cualquier acción que se haya de hacer para remover estos ecosistemas debe ser considerada y puesta sujeta a un análisis muy estricto. Siguiente, por favor. La diversidad edáfica, o más bien de suelos, que tenemos en México también no debe ser ignorada, ya que hay una gran cantidad de unidades de uso de suelo. Hay 25 de las 32 unidades registradas por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, y tenemos una gran predominancia de suelos ricos, como yo lo mencionaba, es el Feozem. Es un suelo que es rico en materia orgánica y favorable para la agricultura, lo cual ha hecho que mucha de la superficie boscosa se transforme en suelo agrícola. Sin embargo, ¿esto a qué conlleva? A una disminución importante de la fertilidad por los químicos utilizados en los pesticidas, algo que ya todos hemos escuchado, pero lo que tal vez no hemos escuchado es que casi el 20% de la superficie nacional está degradada de esta manera, mientras que otra superficie aún mayor, que es el 42%, tiene un tipo de erosión hídrica. Esto se debe a los deslaves, a las lluvias torrenciales también, que arrancan las capas más superficiales del suelo y se llevan consigo también todos los nutrientes, ¿no? Es decir, cada vez es menos la superficie apta para cultivos. Y bueno, en el caso de la erosión por los tornados y huracanes es una cantidad mayor, la que se conoce como la erosión eólica. Aquella que proviene por desastres naturales también, pero que han aumentado la intensidad y frecuencia. Siguiente, por favor. Y en este apartado mencionamos las 3 amenazas principales a estos ecosistemas terrestres, cuáles, bueno, son la deforestación, la fragmentación y los incendios. Así que comentaremos muy brevemente un poco de cada una.
Pero antes de eso hay que recalcar que el marco jurídico que se tiene en nuestro país para preservar los bosques y las superficies forestales sí es amplio, o al menos lo ha sido desde hace algunos años para acá, con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, bueno, tiene su abuelito, la Ley General de Aprovechamiento Sustentable del años 20, y que desde entonces se ha buscado tener ese enfoque de preservación de los recursos en el país. Claro, no ha sido el caso, no ha sido un caso de éxito, podemos mencionarlo, porque el enfoque que se tenía antes era de imponer vedas en las unidades de aprovechamiento forestal, y bueno, simplemente si no hay presupuesto para el monitoreo, no se pueden ejercer pues dichas vedas, ¿no? Simplemente se confía en que las empresas que lo aprovechan incurrirán en esa veda, pero la verdad es que no fue así, al menos durante la segunda mitad del siglo pasado. Y sin embargo, México sí tiene una superficie importante, a nivel mundial es casi el 2% de la superficie global forestal, por lo cual sí nos deja con una responsabilidad muy grande para preservarlo. Si bien, a diferencia de muchos países más bien de todos los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México sí tiene una tasa de deforestación, en los demás países son tasas de reforestación, aunque no es tan significativo como décadas previas. Hablamos de una tasa anual de la remoción de bosques de 0.15% de su superficie, lo cual equivale a 92,000 hectáreas de manera anual. Esto muy a pesar de que no tenemos una participación importante en el mercado de maderas de manera internacional. Contribuimos con menos del 0.3% a este mercado, y la mayoría también del consumo de maderas es nacional. Se utiliza para escuadrillas, en actividades de albañilería, y bueno, también en este caso, pues con actividades clandestinas como la tala de maderas preciosas, tales como la caoba o el cedro rojo. Siguiente, por favor. Seguido de esta primera amenaza, que es la deforestación, la segunda es más una consecuencia de aquella, que es la fragmentación, un concepto que tal vez ya han escuchado, o si les interesan también las áreas de las ciencias o biologías, pudieron haber leído alguna vez. Esto se refiere a que mientras más densidad forestal se pierda, más vulnerables son los ecosistemas que nos quedan. Es decir, a menor extensión disponible para que las especies interactúen a nivel población, más es su vulnerabilidad ante cambios nuevos. Sobre todo hablamos de las fronteras que tienen estas superficies. Muchos expertos coinciden en que esa superficie es de 80 kilómetros cuadrados, algunos dicen que es más, otros dicen que es menos, pero lo que es realmente preocupante aquí es que en México la mitad de los bosques son de este tipo, son áreas vegetales mínimas, lo cual nos indica que la mitad de los bosques que nos quedan son vulnerables, y que muy posiblemente ante perturbaciones como el aumento de temperaturas o ante eventos climáticos extremos pueden tener afectaciones importantes, ¿no? En el caso de las selvas, una tercera parte de ellas tiene este tipo de extinción, un área vegetal mínima. Y ya pasando con la última gran amenaza, la de los incendios. Siguiente, por favor. Hay que distinguir las tres principales causas que identifica este informe de la Semarnat: las quemas no controladas del sector agrícola, el placolol y otras prácticas que tienen algunos ganaderos y para remover la biomasa de sus pastizales. Otras causas son los fuegos intencionales, y la tercera son las fogatas. En promedio tenemos 8,000 incendios por año, y ha habido años, claro, en los que este número se ha repuntado muchísimo, como en 2011, 2014, con incendios, claro, que abarcaban pues cientos de kilómetros incluso. Hablamos de que cada año se pierde aproximadamente 1 millón de hectáreas por los incendios que se provocan, ¿no? Ya sean intencionales o por fogatas. En términos generales, es esta superficie la que se pierde año con año. Y también aquí, bueno, la imagen que está ahí es del cerro de Tepoztlán, que yo creo que todos conocemos porque somos de Morelos, que precisamente son lugares de difícil acceso, y por los cuales es mucho mayor el tiempo de respuesta y de combate, ¿no? Si en promedio cada siniestro en el país dura 13 horas, incendios como este han llegado a durar hasta un día completo. Así que es por eso también que representan una amenaza tan grande, por la inaccesibilidad de sus fronteras. Siguiente, por favor. Pues bien, actividades ya de conservación y recuperación.
de ecosistemas forestales. Tenemos varias estrategias siguientes. Y queremos comentar también las que han sido más exitosas, que dividen en tres principales áreas. En actividades enfocadas al uso sostenible de estos recursos forestales, en actividades enfocadas a la conservación, es la partecita verde de este diagrama de pastel, y actividades enfocadas a la recuperación. Cada una aporta de manera importante varios millones de hectáreas bajo esquemas de protección. Sin embargo, aquí cabe aclarar que este informe de la Secretaría de Medio Ambiente tiene traslapes y que la superficie neta apoyada por estos programas puede ser significativamente menor, ya que pues pueden coincidir algunos programas de cualquiera de estas tres categorías y, bueno, en ciertos estados o municipios, y esto nos lleva a que haya un problema de doble conteo, lo cual también es algo muy importante y que debe corregirse en informes como este. Siguiente. Y mencionando algunos de estos, especialmente los más conocidos, tenemos a las UMAS, las Unidades de Manejo para la Conservación. Estas son una gran parte de los apoyos enfocados a uso sostenible. Otros son el PRODEFOR, los Programas de Desarrollo Forestal Sustentable, que busca precisamente apoyar no solo a las especies que viven en esta zona, sino también a los campesinos, a los productores y los que aprovechan los recursos maderables y no maderables para su venta y para subsistir, ¿no? Entre ambos programas predominan en el norte del país, sin embargo en el sur hay otros programas como los de desarrollo forestal comunitario. Y pues ambos suman 61 millones de hectáreas apoyadas de diferentes tipos de ecosistemas. Siguiente, por favor. Existen muchos más programas como el PRONARE sobre reforestación, el PROPREV sobre conservación y restauración, el PRODEPLAN sobre plantaciones forestales comerciales. Todos ellos buscan un uso sostenible de estos recursos forestales, pero sin embargo aquí tenemos el mismo problema, ¿no? Que se traslapan y que no nos permite conocer efectivamente cuál es pues el estatus de las tierras apoyadas y las extensiones que están bajo un esquema de protección. Pues sí supone un gran reto para futuros informes. Siguiente. Esta es una de las partes más extensas también del informe, pero bueno, buscamos hacerla más breve, igual empezando con mencionar qué es lo que tenemos de recursos, en este caso de biodiversidad a nivel país, y cuáles son algunas de sus amenazas, seguidos de estrategias para su conservación. Siguiente, por favor. La gran responsabilidad con la que cargamos como país es de que somos parte de este selecto grupo de hasta 15 países megadiversos. Bueno, por lo general, siempre dependiendo del ranking, estamos en el 14 o en el 15 nivel mundial, pero en algunas especies llevamos la delantera, es decir, especies que son endémicas o únicamente se encuentran aquí en México de manera natural. Y esto supone, claro, que tengamos compromisos internacionales para su conservación. Por ejemplo, cuando hablamos de los reptiles, estamos solo por detrás de Australia. Cuando hablamos de insectos, es increíble pensar que una tercera parte de todas las especies que existen se encuentran aquí en México. Y bueno, aquí precisamente bajo esta gran responsabilidad, mencionamos que sí se cuenta con superficies importantes apoyadas, como lo son las áreas naturales protegidas, y las que componen en su conjunto el 15% de la superficie terrestre nacional. Y siguiente. Sin embargo, claro, hay varias amenazas, como bien lo veíamos en el tema de las extensiones de bosques y selvas. Las actividades agropecuarias han sido las más dañinas a estos ecosistemas y en este caso también a las especies que los habitan, ya que si bien la tasa de deforestación y de cambio de uso de suelo ha disminuido, como lo pudimos ver con anterioridad, existe una población importante, una sobrepoblación importante de ganado en estados como Veracruz, por ejemplo, que son de los más biodiversos también, junto con Oaxaca y Chiapas. Así que es precisamente que es preocupante por eso la sobrepoblación del ganado y por lo cual deben encaminarse acciones para la ganadería sustentable. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de puertos, estos tienen una implicación muy importante en cuanto a la remoción de humedales. Tenemos 117 en total en el país, divididos casi homogéneamente en las costas Pacífico y del Golfo. Sin embargo, bueno, aunque sean tantos,
más de la mitad del tránsito marítimo comercial se concentra en tan solo un puñado de 5 o 6 puertos, como Las Cárdenas, Michoacán, Tuxpan, en Veracruz. Y bueno, esto sí ejerce una enorme cantidad de presión sobre los ecosistemas marinos y portuarios que hay en esa zona. Además, claro, del riesgo latente de introducción de especies invasoras, que en su mayoría provienen, bueno, su canal de transporte siempre es marítimo. Siguiente, por favor. En cuanto a la pesca y, bueno, recursos pesqueros, hablamos de que 2/3 partes, aproximadamente el 60% de las pesquerías en las aguas nacionales se encuentran bajo la categoría de aprovechamiento máximo sostenible. Otro 30% no tiene riesgo y el otro 10% está ya en un riesgo más crítico. Es decir, también los esfuerzos en conservación deben ir encaminados al sector pesquero y reconocer, claro, las malas prácticas que muchas veces llevan a la pérdida de especies importantes, como son los cetáceos. Bueno, ahí la foto de la famosa vaquita marina, pues de los cuales sus ejemplares han ido disminuido drásticamente hasta el punto de tener menos de 30 ejemplares de especies como esta, por ejemplo, que son muy características de la zona de Baja California. Siguiente. Bueno, pero para no irnos con un mal sabor de boca en cuanto a la protección de la biodiversidad, hay que mencionar que sí hay casos de éxito. Tenemos algunos programas como el PACE, el Programa de Acción para la Conservación de Especies, el cual, bueno, tiene diferentes tipos de aliados, incluidos de las Naciones Unidas también. Hay otros programas como el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, el cual apoya el PNUD y el Fondo Mundial de Medio Ambiente, y otros también como los proyectos de conservación y recuperación de especies prioritarias, los centros de conservación de vida silvestre, y claro, no hay que olvidar también el marco jurídico sobre el que se sustenta todo esto. Precisamente la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General para el Equilibrio Ecológico. Son las dos principales leyes en las que se basan todos los programas de conservación. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando hablamos de la degradación, los costos por degradación, al inicio de la presentación, pudimos ver que la mayor cantidad de estos los aporta la degradación al aire. Y bueno, no es por otra cosa que tenemos unos límites muy altos, perdón, unas concentraciones muy altas de contaminantes en las zonas metropolitanas, como la del Valle de México, y que ponen en riesgo a la población. Es decir, sobre todo ahorita entre la coyuntura del COVID y los riesgos por enfermedades pulmonares, hablamos aquí de que no solo es un problema medioambiental, sino un problema de salud pública. Y es por eso que en los inventarios nacionales de emisiones, pues se dividen en dos tipos de inventarios: aquellos que son de contaminantes criterios, es decir, aquellos que tienen un impacto más inmediato en la salud de la población, y aquellos que son emisiones de gases de cambio climático, ¿no? Gases de efecto invernadero. Así que, bueno, se encargan diferentes dependencias de emitir los diferentes inventarios, pero claro, hay que conocer que ya existen normativas para establecer los límites máximos permisibles de estos contaminantes. Sin embargo, ha habido algunas ocasiones y algunas ciudades en las que estos límites se sobrepasan por una cantidad enorme, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de partículas como las PM10, que son muy dañinas, lo que puede entrar también al sistema circulatorio, en los cuales, bueno, su límite era de 40 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, hablamos de que en Mexicali, en 2015, fue de 187 el nivel registrado durante algunos días. Así que sí, efectivamente es un problema de salud pública que debe atenderse con programas como el ProAire que existe. Este programa tiene sus capítulos en cada una de las 32 entidades federativas, y bueno, están encargados de ellos las dependencias de desarrollo sustentable y otras afines para establecer programas enfocados a la mitigación de estas emisiones. Siguiente, por favor. El capítulo sobre cambio climático que tiene el informe de la Semarnat es importante porque nos recalca y enfatiza una situación preocupante, la cual es que hay 319 municipios que se catalogan como con alta vulnerabilidad a lo largo de todo el país, debido a su ubicación geográfica, en las que pueden ser mucho más recurrentes los desastres naturales,
Si hablamos de zonas como Quintana Roo, donde recientemente ha habido lluvias torrenciales, y zonas también al norte del país, donde puede haber sequías importantes. Y la mayor afectación que se tiene, no solo hablando en términos de las comunidades y afectaciones sociales, es también una afectación económica importante, ya que dentro de los límites territoriales de estos municipios se alberga infraestructura muy importante. No solo hablamos de puertos y carreteras, sino también hablamos de centrales de generación eléctrica, de refinerías, de centrales de gas, y pues todo aquello que es el motor de la economía nacional, ¿no? Es decir, si por alguna razón se llegan a comprometer estas infraestructuras, pues sí se pondría en riesgo las operaciones del sistema eléctrico nacional, de pues diferentes industrias manufactureras, etcétera, ¿no? Así que es por ello que es prioritario encaminar acciones en estos municipios vulnerables para su adaptación. Hablando, por ejemplo, de la precipitación y la temperatura, se espera que a lo largo del país se aumente en un grado durante los próximos 20 años la temperatura promedio, pero en algunas zonas como Chihuahua o Coahuila puede aumentar hasta 2 grados. Y en cuanto a la precipitación, se espera que disminuya una tasa de 11% anual en este mismo periodo. Sin embargo, claro, hay estados en los que esta disminución de la tasa a nivel mensual puede ser hasta el 100%. Es decir, algunos meses donde anteriormente había precipitación, en Baja California o Sonora, puede que ya no haya en su totalidad. En su lugar habrá lluvias más torrenciales, pero en otros estados más al sur-sureste del país. Es lo que nos muestra este capítulo sobre el cambio climático. Siguiente, por favor. Pero bueno, hay que conocer que todo esto se genera a partir de las emisiones, no solo de México, sino globales, de gases de efecto invernadero, de los cuales México contribuye con aproximadamente el 1.4% a nivel global, distribuidas en los siguientes sectores principalmente: el transporte, la generación eléctrica, la industria, el petróleo y el gas, y las actividades agropecuarias con el mismo porcentaje cada uno. Es por eso que las contribuciones que México busca hacer para mitigar este problema del cambio climático son enfocadas, o deberían más bien ser enfocadas en estos sectores. Sin embargo, hemos visto con la política energética, por ejemplo, del gobierno actual, que pues no es así, que se busca que las actividades encaminadas a la mitigación y adaptación sean enfocadas en otros sectores, ¿no? Y destinar presupuesto a otras cosas, lo cual nos pondría en riesgo de no cumplir con las metas a corto y mediano plazo que teníamos ya firmadas también en el famoso Acuerdo de París, del que México es signatario. Una medida importante también que podemos conocer, y bueno, la pueden escuchar también y leer en revistas de este tema, es la intensidad de carbono, la cual nos demuestra qué tan sucia es nuestra economía, porque se mide en términos de los gases de efecto invernadero emitidos por cada dólar de nuestro Producto Interno Bruto. En México este valor es de 300 gramos de gases de efecto invernadero por cada dólar que generamos. Ya se podría sacar la cuenta con el PIB y ver cuánto es lo que emitimos de esos gases. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, tenemos este último capítulo del informe de la Semarnat, que habla de los recursos hidrológicos. Siguiente. De los cuales se tiene la métrica de 447 kilómetros cúbicos de agua, una cantidad enorme, es la cantidad que tiene nuestro país de manera anual. Es grande en comparación con países europeos, por ejemplo, pero bueno, palidece ante la cantidad que tiene Brasil, Estados Unidos y otros países del continente, que tienen hasta 8 veces más, ¿no?, de este nivel. Y aquí hay que conocer el concepto también de agua renovable. Este concepto se refiere al balance hídrico que tenemos, es decir, a las entradas y las salidas, bueno, en su diferencia de agua en el país, es decir, la precipitación menos la transpiración, la evapotranspiración y las exportaciones que se tengan de agua, lo cual nos da precisamente este valor en términos de kilómetros cúbicos. Y bueno, todo este volumen tan importante de agua que se encuentra de manera subterránea y en las diferentes cuencas, ríos y lagos del país, lo gestiona la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, mediante 13 regiones hidrológico-administrativas, o RHAs. Estas precisamente son ordenamientos territoriales que se basan en los límites geográficos que tienen las mismas cuencas que se encuentran a lo largo del país. Los 3 usos que se registran
para el agua principalmente son la actividad agrícola, el abastecimiento público y la industria. Siendo la primera la actividad agrícola la que concentra aproximadamente el 70% del uso del agua renovable que tenemos en el país. Es por mucho la actividad que más consume agua y sobre todo, bueno, ya cuando hablamos en términos de pues el aprovechamiento que se le da, podemos ver que es baja la productividad en la mayoría de los cultivos del país. Esta se mide sobre todo en kilogramos y biomasa generada de los diferentes cultivos sobre el agua consumida en metros cúbicos. Y bueno, si lo extrapolamos a algunas regiones en específico, vemos que tenemos en zonas como Chihuahua o Sonora valores menores a 1 kilogramo de cultivo, de lo que se les ocurra, por cada metro cúbico de agua utilizado en este cultivo. En zonas, por ejemplo, como Yucatán, donde se conoce más el valor del agua porque tienen menos cuerpos de agua superficiales y la mayoría es subterránea, se tiene una productividad muy alta en comparación de hasta 20 kilogramos de cultivo por cada metro cúbico de agua consumido. Esto, claro, también nos lleva a pensar, claro, que es mucho mayor pues los rendimientos y ganancias que se tienen en los cultivos del sur, pero bueno, no es así. Es más enfocado en términos de los tipos de cultivos que se tienen. Siguiente, por favor. Y bueno, para cada una de las 13 regiones se puede ver el panorama, cuánto es lo que se utiliza para agricultura, cuánto es lo que se utiliza para el abastecimiento público, y bueno, y medirlo, ¿no? Es decir, tener como esta dimensión de las unidades. Cuando hablamos de abastecimiento y de, bueno, usos sectoriales, podemos medirlo en hectómetros cúbicos o hectómetros cúbicos. Cuando tenemos y hablamos del consumo individual, podemos hablar también de metros cúbicos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos en este caso de la cuenca del Bajío, vemos que el abastecimiento público ocupa 4 hectómetros cúbicos al año, pero las actividades agrícolas tienen hasta 10 veces más, ¿no? Hasta 40 hectómetros cúbicos. Así que sí es una cantidad importante en comparación la agrícola y podemos ver que deben encaminarse esfuerzos para aumentar la productividad en zonas como esta, para que su uso de agua sea menor. Y bueno, de este gran volumen que se tiene, el 20% de su agua renovable se utiliza en estos usos consultivos, se conocen. Los usos no consultivos pueden ser, por ejemplo, la generación de electricidad a través de los embalses de las presas. Y bueno, también hay que distinguir claramente cuál es la fuente de esa agua, ¿no? Mencionamos que Yucatán en su mayoría es agua subterránea, pero el resto del país en su mayoría son cuerpos superficiales. Así que también debe estudiarse muy bien cuál es el nivel de recuperación de dichos cuerpos de agua y mantos acuíferos. Siguiente, por favor. Y tal vez aquí lo que más nos interesa es conocer cuáles son los grados de vulnerabilidad que tenemos en nuestras respectivas comunidades o localidades respecto a la escasez de agua, porque bueno, siempre escuchamos que en grandes urbes como la Ciudad de México, Monterrey, sí tienen periodos de escasez muy importantes y pues ya existe un indicador para eso, se conoce como el grado de presión e intensidad de uso, lo cual es únicamente y sencillamente dividir el volumen extraído sobre el volumen de agua renovable. Y para este indicador en específico existen 5 categorías, de las cuales a nivel país afortunadamente estamos en la categoría baja, porque el resultado de este indicador es apenas el 19%. Es decir, el 19% de lo que extraemos, lo que extraemos representa apenas el 19% de lo que hay, en este caso de agua disponible. Sin embargo, si lo extrapolamos a regiones con alta concentración y densidad de población, vemos que ya no tenemos ese 19%, sino que tenemos valores alarmantes, como el caso del Valle de México, de 138%. Es decir, que lo que se extrae en un año, por ejemplo, en el Valle de México de agua, es un 38% más de la que tiene disponible. Y bueno, esto sí es una situación alarmante. Claro, palidece también si la comparamos con la presión y vulnerabilidad que tienen países, por ejemplo, de Medio Oriente o de África del Norte, pero bueno, no es el caso, ¿no? Ya que al tener esta categoría de presión relativamente baja en un promedio nacional, deberíamos buscar que mínimo en las diferentes regiones se pudiera también tener un estándar similar. Realmente tenemos ese nivel tan favorable porque hay una gran cantidad de abastecimiento en la zona sur-sureste del país
la cual compensa la escasez que se tiene de manera generalizada en el norte. Creo que este capítulo concluye con el informe. Hay algunos otros que tienen que ver con población y estadísticas sociales. Sin embargo, decidimos mejor no incluirlos porque, bueno, no tocan precisamente el tema del medio ambiente. Ya para ver estadísticas sociales se pueden revisar informes en su lugar del Coneval, de otras instituciones más pertinentes. Sin embargo, bueno, esperamos que estos capítulos que se tocaron del informe de inciso de utilidad, como mencioné en un inicio, son de carácter introductorio. Para aquellos que deseen ahondar en el informe pueden encontrarlo de manera pública en internet. Y claro, mi recomendación, como le hice en un inicio, es de que es sumamente importante conocer esto si se desea entrar al ejercicio público federal, por ejemplo, pero también a niveles pues, locales o subnacionales. Puede ser un gran ejercicio revisar publicaciones como estas y empaparse un poco más del tema. Digo, aún si no se desenvuelve uno en esta área, es importante conocer claro lo que tenemos, como mencionaba, para poder pues opinar, al menos estar informado de proyectos y de noticias, cosas que se realizan día con día y que pues simplemente lo que escuchamos es el ruido de la sociedad, pero bueno, podemos marcar la diferencia conociendo principalmente qué es lo que queremos proteger. Y pues precisamente encaminado a esto, de Blue Spots tenemos diferentes proyectos, algunos por ejemplo que tienen que ver precisamente con la producción de huertos urbanos y sustentables en comunidades de Oaxaca. Tenemos otros proyectos también que tienen que ver con la eficiencia de los organismos operadores de agua mediante sistemas de bombeo más eficientes, etcétera, ¿no? Es una cartera de proyectos que hemos recolectado de diferentes partes del país y que ponemos a su disposición en nuestra página web para que los conozcan y los apoyen si lo desean. ¿Puedes cambiar el list, por favor? Ya para ir cerrando. Y porque lo que nos gustaría realizar con los emprendedores que nos escuchan y las empresas también que están conectadas a esta transmisión es consolidar lo que conocemos, o lo que llamamos más bien la red de financiamiento sostenible, un punto de encuentro entre este tipo de proyectos que tienen las comunidades, que tienen los emprendedores locales y que buscan atacar problemáticas muy concretas y muy específicas en sus localidades. Y todos ellos, claro, son proyectos que se postulan en esta plataforma de financiamiento colectivo y de los cuales también nos gustaría que conocieran. Si hay alguno que se desenvuelva en su área de conocimiento, pues podrían contactarlo igual mediante registrándose a esta red de financiamiento sostenible. Aquí abajo está el link, pero igual si lo puedes poner en el chat, te lo agradecería para que den una vuelta por él. Y bueno, ese era mi pequeño comercial antes de terminar y pasar a la sesión, de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jorge. Por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos pudiera apoyar activando su micrófono y comentándola, o de igual forma puede ponerla aquí en el chat y a continuación se la respondemos. Nos piden tu correo, Jorge. Sí, lo voy a escribir. Gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días, adelante. Había escrito una pregunta respecto a las métricas para calcular los costos. Hace poco tiempo me quemaron mi terreno. Es un terreno que está en Ticul, Yucatán. Y quería saber si esas métricas me pueden ayudar para hacer un cálculo de los daños y presentarlo ante la fiscalía. Ok, es decir, el siniestro ocurrió cerca de, bueno, en parte de su propiedad y quiere conocer. En este caso son métricas, macroeconómicas las que se presentan, y bueno, provienen en general de las estadísticas que hay de pérdida y remoción de masa forestal. Ya cuando hablamos de, en este caso, pues situaciones más particulares o de propiedad privada, ya hay eso todo el mecanismo y la forma de proceder. Entiendo yo que se tiene que hacer una denuncia, en este caso ante la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal,
la cual se encarga también, más que Protección Civil, de realizar este tipo de, bueno, en este caso, actividades de recuperación de suelos. Sería mi comentario al respecto, pero técnicas de evaluación hay más y con gusto podría comentárselas por correo y compartirle algunas herramientas que podrían serle de utilidad. Muchas gracias. También me interesa esa red de financiamiento para un proyecto de conservación en este terreno. Hay muchos árboles de Cicilché. Son árboles que usan las abejas para producir la miel de mejor calidad de Yucatán. Y bueno, es una selva baja, subhúmeda. Entonces, tiene mucho de dónde cortar para un proyecto de conservación. Sí, suena muy interesante, gracias por compartirlo también. Tu nombre es Sara, ¿verdad? Sí, gracias por compartirlo. Aquí la forma de participar y de unirse, en este caso, es postulando una campaña en Blue Spots. Es muy sencillo, la única requisito es, en este caso, bueno, ser un usuario registrado. Aquí, como puede ver en la captura de pantalla que se ve en la presentación, es directamente entrando a esta liga, la estoy escribiendo en el chat otra vez, para poder hacer un registro, en este caso de formulario de proyecto. Es un llenado muy sencillo. Lo que se busca es recabar información respecto a su proyecto, en este caso que menciona para el aprovechamiento también de la miel y de este tipo de flora. Y claro, nosotros lo procedemos a turnar a su evaluación y aprobación. En caso de que sea así, podría estar publicado, así como los demás proyectos que tenemos de Oaxaca, de Colima, etcétera, en esta plataforma. Lo que hacemos nosotros es vincularlos, en este caso, con empresas y asociaciones que se dediquen o que se desenvuelvan en esa misma área en la que usted trabaja o tiene su iniciativa, para invitarlos a realizar lo que es pues el fondeo y el financiamiento. El mecanismo que se tiene aquí es el de ofrecer recompensas, es decir, para los proyectos que se registran, no se les pide participación en caso de ser una empresa. Lo que se les solicita es ofrecer un producto o servicio y con eso pues publicar una campaña de financiamiento colectivo. Así que pues sí, gracias por la propuesta, la invitación está abierta a realizar su registro en nuestra plataforma, y si tuviera alguna duda muy en particular de cómo funciona, ya podríamos ahondar de ella pues de manera particular vía correo electrónico o por teléfono. Pero le agradezco mucho su interés, Sara. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Nos comenta Federico Cruz. Muchas felicidades, Jorge. Excelente presentación. Ana Laura Sánchez. Excelente información. Eduardo Medina. Gracias por todo, Jorge y Luis. Muy padre la presentación. Bueno, si nadie más tiene alguna duda o comentario, Jorge y Luis, les agradezco mucho por la participación el día de hoy en la sesión. A todo el público también le agradezco su participación, deseándoles muy buena tarde a todos y agradeciéndoles nuevamente su participación. Gracias, Cecilia, gracias a todos por haber sido digno de su tiempo y que tengan excelente día. Gracias.